Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Andrés Saavedra Jaime, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy en la asignatura de Antropología vamos a hablar de cultura, un concepto antropológico. El video seleccionado es el video número 2, que habla sobre los pueblos palenqueros, un video basado en Alexander von Humboldt. Procedemos a contestar la primera pregunta. ¿Qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué? Bueno, yo escogí el pueblo palenquero porque el pueblo palenquero es un pueblo que no nació inicialmente en Colombia, sino que fue en la época de la conquista. Fueron africanos extraídos por los españoles para continuar las labores de minería y de colonización que no daban abastos los propios de nuestra región. ¿Qué pasó? Que estos se fueron independizando o volando de sus captores y se ubicaron en el pueblo de San Basilio de Palenque. Fue el primer pueblo de Latinoamérica de esclavos libres. Es un pueblo que cuenta con unos rasgos y unas expresiones características culturalmente que se encuentran intactas al día de hoy, ya que son transmitidas de generación en generación. Ellos en su momento fueron tratados como objetos y no eran valorados como seres humanos. Entre sus expresiones culturales más fuertes se encuentra la música, los instrumentos musicales como el tambor, que fueron introducidos por ellos a nuestra cultura. Ellos se caracterizan porque en las épocas de fiestas o en la época de en los momentos en que fallece alguien de su pueblo, se van a las montañas a tocar tambor para avisarle a sus vecinos o pueblos más cercanos de lo que está ocurriendo. Se caracterizan también por sus comidas, su gran sazón. Cuentan con ricos y populares motes de queso, celele de bagre. Entre ellos también destacan los dulces como es la alegría de millo, el dulce de papaya, los enyucados, las cocadas de coco con piña, entre otros. Todos estos Todas estas comidas son realizadas en fogón de leña, lo que le da un sabor característico. Ellos también han tenido su lengua intacta, que es una mezcla de portugués, africano y latín, y son declarados por la UNESCO Patrimonio Oral de la Humanidad. El lumbalú es un ritual en el que cantan, danzan y lo realizan por 9 días cada vez que fallece alguien de la comunidad palenquera. Menciona las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Aunque para el Estado colombiano el pueblo de los Cimarrones o el pueblo de San Basilio de Palenque se considera como una minoría, pero el pueblo, a pesar de esto, no ha perdido su identidad cultural. El Ministerio de Educación ha dado un gran apoyo al permitir a las escuelas enseñar su lengua palenquera. También se ha implementado un proyecto etnoeducativo en el cual se incita a los habitantes a promover su cultura, a enseñar lo que es su lenguaje, su música, sus tradiciones, sus ritos, sus bailes y su cocina, ya que éstas se habían dejado de enseñar un poco a estas últimas generaciones no como un proceso de resistencia, sino como un proceso de modernización, el cual ha influido mucho en la cocina, ya que muchas mujeres palenqueras ya prefieren cocinar con estufas de gas y dejando a un lado las estufas de leña. Entonces, al igual que en la cocina, también habían alimentos que también han sido dejados de consumir por esta población, ya sea porque por falta de compromiso o abandono del Estado no pueden salir a cultivar sus tierras porque están invadidas por grupos al margen de la ley. Según el texto de Melgarejo, explica a qué se refiere el proceso de enculturación. El proceso de enculturación, según el texto de Melgarejo, hace referencia a que la cultura es como una esponja que absorbe o incluye todo tipo de vida o comportamiento, como sus creencias, agricultura, medicina, comida, lenguaje, vestimentos, bailes y música.
y estos conocimientos deben ser transmitidos de generación en generación. Según lo realizado en esta actividad, responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura antropológica. Yo pienso que por naturaleza somos seres humanos sociales, entonces mientras seamos parte de una sociedad, somos parte de una cultura, lo que nos hace seres sociales, lo que decía anteriormente, y para mí la cultura antropológica agrupa el comportamiento, tradiciones, ideas de los seres humanos, los cuales se transmiten por medio de lenguaje o símbolos de generación en generación para facilitar la vivencia en un sitio determinado, al igual que las leyes para facilitar la convivencia. ¿Qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política de Colombia en 1991 como un país pluriétnico y multicultural? La antropología es una ciencia que se enfoca en el estudio integral del ser humano teniendo en cuenta su cultura, leyes, historia y rasgos físico-biológicos. En nuestro país, Colombia, donde hay muchas culturas debido a los diferentes asentamientos indígenas en las regiones del país y por la conquista de cada una de ellas por parte de los españoles, nos han dejado una riqueza incalculable, por lo que estas deben ser protegidas por el Estado para tratar de ser un país más equitativo, preservando sus derechos, sus culturas y evitar conflictos étnicos culturales. Aunque en la actualidad la gran problemática es el territorio de estas comunidades, ya que muchas han sido desplazadas por parte de la guerrilla o narcotraficantes, o por el mismo Estado al nombrar territorios como reservas naturales sin tener en cuenta a los habitantes de esas zonas, por las que a veces se enlazan las diferentes culturas colombianas.